De nuevo a los jueves geográficos. Iniciamos un nuevo ciclo de conferencias relativas a temas muy diversos. Haremos en este trimestre. Entonces, estamos iniciando un nuevo ciclo de conferencias. En este semestre serán dos conferencias, dos ciclos. Una dedicado al uso de tecnologías geoespaciales en investigación geográfica. Y el próximo lo dedicaremos a geografías feministas en América Latina, que lo organizará la doctora Paula Soto. En esta ocasión, como es la primera plática que tenemos la primera plática del primer ciclo de conferencias, ¿no? Vale la pena que digamos algunas cosillas en relación a lo que es esto de las tecnologías geoespaciales y todo lo que representa. Bueno, hay que decir, antes que nada, que al mismo tiempo que íbamos organizando el maestro Adrián Joas Trejo González y yo la plática de este trimestre, yo me di cuenta, yo personalmente, no sé, en el caso del maestro Givas, me di cuenta de que estaba muy alejado de las tecnologías. De cierta manera, yo me había quedado en las imágenes fotográficas aéreas, en el uso de telescopios para interpretación, para fotointerpretación. Me había quedado con las imágenes satelitales, ¿no? Y todo lo que significaba. Incluso yo me quedé con el uso GPS normal de las aplicaciones que teníamos para hacer investigaciones en campo, ¿no? Pero, desde luego, el tema que estamos desarrollando en este ciclo de conferencias, es decir, el propio concepto de tecnologías geoespaciales va mucho más allá de lo que yo estaba pensando. ¿Qué tiene que ver la tecnología geoespacial? Tiene que ver con muchísimas cosas. En principio, con la mayor precisión que tienen actualmente los sistemas GPS y sus aplicaciones en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, en servicios de telecomunicación, en sistemas de navegación automática o asistida, en el Internet de las cosas, en el sentido de que si tuviésemos objetos o aparatos en casa, robots, domótica, y estuviese todo conectado a Internet, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, desde mi telefonía móvil, cuando estoy situado en un cruce determinado, yo puedo dar la orden para que se activen, no sé, se caliente la comida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta forma aparentemente banal de usar la tecnología tiene otras muchas complicaciones. ¿Qué más tiene que ver con la tecnología geoespacial? Tiene que ver también, bueno, no solamente la precisión de GPS, sino esta posibilidad de que los usuarios de la web aporten datos a la red. Y esta aportación de datos no es un solo dato, son datos que se emiten continuamente desde nuestros teléfonos móviles, desde nuestros aparatos, desde muchos dispositivos de geolocalización, desde computadoras. Y esto nos ayuda a entender el concepto de Big Data. O sea, no es un dato, son millones de datos que hay que procesar y que lo procesan sistemas computarizados de alta sofisticación. Con todo esto también es obligatorio, en el caso de la tecnología de geoespecialización, es tener conexiones a Internet continuamente y aplicaciones APIs, ¿no?, que permiten vincular softwares entre sí o vincular
computadoras entre ellas, para que todas las posibilidades de aplicación tengan mayor rendimiento. Y también tiene que ver con la tecnología 5G, que es súper polémica. En algunos países hay mucha gente opuesta a esta tecnología porque piensan que puede repercutir en la salud humana y en los ecosistemas. Es decir, sea como sea, en cualquier caso, las tecnologías geoespaciales están jugando actualmente y jugarán un papel fundamental. De este tipo de tecnologías también se ha abierto un nuevo campo del saber denominado ciencias de la información geoespacial, que está relacionado con la geointeligencia computacional, pero también con los estudios territoriales. Lo que nos explicarán los siguientes profesores que van a participar en este tipo de conferencias es un poco las aplicaciones a los estudios territoriales, ¿no? Pero tiene tanta importancia esas tecnologías que no es extraño que las antiguas carreras de ingeniería geográfica hayan cambiado ya su nombre a ingenierías de tecnología geoespacial. ¿Por qué? Porque el objetivo es formar profesionales capaces de analizar millones de datos espaciales y tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones, en principio, sobre el territorio, quizás para prevenir riesgos, accidentes, ¿no? Para mejorar los sistemas urbanos, pero también para todo lo que significa control de la población, identificación facial, etc., ¿no? Las tecnologías geoespaciales, por ejemplo, son las que nos permiten usar en tiempo real o ver en tiempo real el desplazamiento de un taxi, el Uber, ¿no? Desde un punto hasta el lugar de destino, ¿no? O a partir de la app de WhatsApp, ¿no? Podemos situarnos en el espacio y que alguien nos pueda ir siguiendo para ver si llegamos a destino o no llegamos a destino. Nos pueden ayudar a muchísimas cosas. Por ejemplo, a cuidar a personas desde la distancia. Gente mayor que está en su casa, que le ponen un dispositivo, una especie de medallón, un brazalete, y este brazalete emite señales continuamente. Entonces, por ejemplo, esta persona mayor tiene una serie de costumbres, ¿no? en un día, y entonces tú esperas que estas costumbres se vayan cumpliendo, ¿no? Pero si por lo que sea un pequeño recorrido dentro de la casa se para, da una señal de alerta de que está pasando buena cosa con la salud de esa persona. Quizás se ha caído, se ha roto una pierna, por ejemplo, o ha tenido un accidente. Entonces, no sé, puede servir para esto. También nos puede servir para gestionar almacenes, por ejemplo, de medicinas y alimentos, ¿no? Para tener una buena gestión de los materiales y ser más eficientes en su uso. También están sirviendo en estudios geográficos para un montón de cosas. Por ejemplo, para hacer levantamientos de terreno o de los elementos de un terreno a partir de tecnología súper detallada, unidas a estaciones totales, ¿no? Por ejemplo, mediante el uso de láser, escáner terrestre o levantamientos a partir de LIDAR, ¿no? Y otras tecnologías que nos permiten reproducir exactamente cómo está la topología de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos son aplicaciones útiles y además que pueden beneficiar la calidad de vida de las poblaciones, ¿no? Pero también el tipo de tecnologías que las que estamos hablando también tiene una componente ética. Sobre todo, no es que la tecnología sea buena o mala, lo que es buena o mala es cómo se usa esa tecnología. Por ejemplo, para el control de la población. Entonces, la identificación facial es una de las cosas que se está aplicando, ¿no? Pensad que estamos emitiendo, prácticamente todo el mundo tiene un teléfono celular en el bolsillo y estamos emitiendo señal de dónde estamos. Y entonces, esa señal es reconocida por los sistemas de reconocimiento facial y entonces nos pueden ubicar perfectamente, nos pueden ir siguiendo. Es decir, son muchas aplicaciones y creo que es importante que hayamos dedicado un jueves geográfico a este tipo de tecnología. ¿Por qué es importante? Sobre todo para la geografía humana.
porque creo que como geógrafos no debemos estar al margen de estas tecnologías por los beneficios que pueden reportar en la calidad de vida a la sociedad, a la satisfacción de necesidades básicas, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco la geografía debe estar ajena al uso negativo de estas tecnologías. Entonces, una buena preparación de los geógrafos en el uso de esas tecnologías, en el uso positivo y la crítica frente al uso que puede ser negativo frente a la libertad o frente a otras injusticias que se pudiesen derivar, creo que debemos darle paso. En ese ciclo de conferencias tenemos a 5 ponentes preparados. La conferencia de hoy la impartirá el maestro Eduardo Juventino Ramírez Chávez, del Instituto de Ecología de la Universidad del Mar, con un título que creo que sea interesante para la plática de hoy, es Aplicaciones tecnológicas y científicas de los drones en la investigación geográfica. La semana que viene estará la maestra Laura Quiroz, del Laboratorio de Estudios Socioterritoriales de la UAM Coajimalpa, con el tema La percepción remota para el análisis de los servicios ecosistémicos, el caso de la infraestructura verde. El tercer jueves, el 16 de septiembre, es feriado. Entonces, al siguiente sería el 23 de septiembre. Tenemos al doctor Rafael Calderón, que también está en la UAM Coajimalpa, que nos hablará de herramientas de análisis espacial para el estudio de los sistemas socioecológicos. El 30 de septiembre, la maestra Socorro Flores, de la Facultad de Geografía de la UAMX y también del Laboratorio de Estudios Socioculturales, nos hablará de análisis geoespacial del crimen en México. Y finalmente, ya en octubre, la primera semana de octubre, el maestro Adrián Giovanni Trejo, que es el que ha organizado estas pláticas, nos hablará de un trabajo que dio pie a su maestría y investigaciones posteriores, que se titula Importancia del análisis espacial en salud pública, estudio de la calidad del aire en la Ciudad de México. Estas son las pláticas que están preparadas y bueno, la plática de hoy ya os he mencionado, es del maestro Eduardo Juventino Ramírez Chávez y se titula Aplicaciones tecnológicas y científicas de los drones en la geografía. Adrián, ¿te podrías leer el currículum, por favor? Adelante, muy buena tarde, gracias por conectarse los que están aquí. Muchas gracias también, Eduardo Ramírez, por tu visita y tus aportaciones. El maestro Eduardo es biólogo marino por el Instituto Tecnológico de Boca del Río. También él es maestro en Administración Integral del Ambiente por parte del Colegio de la Frontera Norte y profesor de la Universidad del Mar desde el año 2010. Es jefe del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota de esta misma universidad desde el año 2012 a la fecha, director del Instituto de Ecología del 2014 al 2021. Además de ello, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. Como pueden ver, pues él tiene un CV muy importante y ha estado a cargo de varias tareas y de varias instituciones justo para trabajos muy referentes al entorno geoespacial. Él está también interesado en la aplicación de tecnología para ayudar a la investigación y manejo de recursos naturales. Además de ello, cuenta con varias publicaciones arbitradas, indizadas y de divulgación. Por último, también ha fungido como director de proyectos financiados tanto por instituciones importantes como la CONABIO, la CONAM y la UMAR, así como colaborador en varios proyectos de CONACYT. También ha hecho dirección de tesis de licenciatura y de maestría en sus diferentes ámbitos profesionales. Por último, como último punto, imparte las materias de manejos de zona costera, modelos de nicho ecológicos y sistemas de información geográfica y biogeografía. Entonces, tenemos a una persona que tiene un amplio conocimiento y una amplia experiencia que nos puede compartir. Entonces, aprovechemos también todo lo que nos va a comentar. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Adrián. Gracias, Per. Pues muchas gracias por estar aquí y tomarse el tiempo de escucharme. Voy a empezar con la presentación que les he preparado para el día de hoy. Entonces, bueno, aquí está tal cual la presentación, como ya lo habían mencionado.
es aplicaciones científicas y tecnológicas de los drones en investigaciones geográficas. Y bueno, antes de comenzar directo, como lo mencionaban, con las tecnologías geoespaciales y con todas estas herramientas, eh, cabe hacer mención que debemos de obtener el contexto de la parte teórica, de la parte conceptual, de cuándo ocupamos esas herramientas, porque si no tenemos ese respaldo de fondo, pues las herramientas no se verán maximizadas y nada más estaremos ocupando una parte de su potencial que puede ayudarnos para esta parte conceptual o tecnológica, ¿no? Y en ese sentido les presento esta diapositiva en la que está la escala, donde tenemos los diferentes tipos de estudios que podemos de hacer y qué es lo que va predominando a cada escala, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde las escalas que son muy pequeñitas, las micros, que ahí pues las herramientas que predominan generalmente van a ser o los microscopios o aparatos o tecnologías que nos lleven a ver mucho más allá de lo que nuestros ojos ven en el sentido microescala, ¿no? Y luego quizá lo más común para tanto biólogos como geógrafos, que son las escalas en el sitio, las escalas locales o las escalas de paisaje. Son más común porque es lo más práctico que podemos hacer dentro como docente o como investigador, ir a un lugar, observar lo que está pasando ahí, en caso de los biólogos ir a contar especies, o en el caso de los paisajes ver cómo está el ambiente, cómo se va configurando con diferentes elementos, ¿no? De ahí ya podemos pasar a la parte más regional, que ahí ya predominan otra vez otro tipo de elementos. Aquí en la escala de la izquierda tenemos que va predominando. Entonces ya estamos en la escala regional a local. Lo que nos va a predominar para los estudios son los cambios de uso de suelo y la topografía. Y cuando ya pasamos a la parte global o continental, los elementos que nos van a predominar, pues van a ser los elementos climáticos, los elementos macros que van a ser perceptibles ahí. Y no significa que uno sea mejor que la otra, sino que a la escala que vamos trabajando son los elementos en los que vamos fijándonos, son los que nos van a permitir tener una mejor pues, diagnóstico del lugar en el que estamos estudiando, ¿no? Aquí estos dos artículos me gustan mucho porque aquí ponen, por ejemplo, si uno nos dedicamos a estudiar el clima, tendríamos que estarlo estudiando a una escala, a una resolución espacial del orden de los 10 kilómetros en adelante y a una resolución temporal de 1 a decenas de años, ¿no? No así va a ser lo mismo para alguien que estudie la agricultura de precisión, que va a estar estudiando una resolución espacial del orden de días o meses y al orden de metros cuadrados, ¿no? Y entonces veamos que son dos cosas diferentes, pero en las dos pueden ayudarnos la misma tecnología, ¿no? Aquí del lado derecho tengo algo más hacia la parte que me dedico, que es la parte de biología marina. Igual aquí tenemos, si queremos estudiar los procesos oceanológicos, oceanográficos, si queremos estudiar los manglares o si queremos estudiar corales, ¿no? Igual misma escala en el eje y la escala en el eje X. Y aquí abajo tenemos algunas herramientas, unos satélites, tanto ópticos como de sonar, para que nos ayuden a interpretar o tener herramientas para poder estudiar estos fenómenos. Entonces, eso es muy importante, las escalas y luego las resoluciones espaciales y las resoluciones temporales. Otra cuestión muy importante es con qué filtro vamos a ver esa realidad, que aquí nos lleva a la parte de las longitudes de onda, ¿no? Pues ya sabrán, nuestro ojo nada más puede ver esta magnitud, ¿no? De los 400 a los 700 nanómetros aproximadamente. Sin embargo, hay mucho más espectro en la naturaleza o en el espacio geográfico, ¿no? Que lo podemos utilizar con otras herramientas para poder observar, por ejemplo, rayos gamma o poder transmitir en ondas de radio, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque de acuerdo a cómo vemos, al filtro que usemos, es la información que vamos a obtener. Y este es, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que estaríamos viendo en un árbol. Ya en imágenes satelitales, pues aquí tenemos
las diferentes combinaciones que se pueden hacer de diferente longitud de onda. Por ejemplo, aquí la longitud de onda red, green y blue, que es lo que nuestros ojos ven. Pero ya cuando metemos el infrarrojo en lugar del red, pues cambia, ¿no? La vegetación deja de verse verde y se empieza a ver roja en la imagen y se hace más notable. O incluso este otro, que es el infrarrojo cercano, el parte del térmico y el rojo, donde ya se usa, por ejemplo, para poder estar monitoreando la agricultura o alguna vegetación de interés particular. Y simplemente nada más estamos haciendo una combinación de filtros, ¿no? Una combinación de longitudes de onda. ¿Qué pasa con las demás herramientas y con los drones? Pues aquí tenemos del lado izquierdo diferentes herramientas que podemos hacer uso para estudiar el contexto geográfico, desde los satélites, los aviones, las tomas aéreas con los aviones, en el mar, por ejemplo, embarcaciones con un robot submarino, o los famosos gliders, que son como torpeditos autónomos que andan subiendo y bajando para registrar datos del ambiente. Gliders que necesitan estar a mayor profundidad y que tienen mayor autonomía, o incluso nosotros mismos, ¿no? Estar snorkeleando para poder obtener información. Todas esas son imágenes, herramientas que nos pueden ayudar a obtener imágenes. En este caso, estoy enfocándome más a sensores ópticos, es decir, sensores que se basan su fundamento en la captura de una imagen por medio de aparatos ópticos. No tanto ahorita los sonares, los dejaré un poco al lado y los retomaré más adelante. Entonces, para lo importante en los sensores ópticos, pues es nuestro sensor propiamente, ¿no? Una cámara cualquiera, pues podría traer un sensor, el de su celular, por ejemplo, trae sensores que capturan, pues a veces ya traen un macro, un sensor gran angular, el sensor principal. Todo eso tiene que ver con el cuadrito que está acá, ¿no? El tamaño del sensor importa porque es la cantidad de luz que estará capturando. Entonces aquí tenemos desde los clásicos 36 milímetros o 24 milímetros hasta sensores más pequeños que vienen, como les digo, montados en sus celulares o en cámaras de acción. ¿Y qué pasa con los drones? Los drones van a ser el vehículo que muevan a ese sensor óptico, ¿no? Entonces, más allá de qué tan bueno o avanzado sea el vehículo, también nos debe de importar el sensor con el que va a transportar el vehículo, ¿no? Y dentro de los drones, pues tenemos diferentes, generalmente los dividen en dos, los que son multirotores, como los que pueden ver aquí, o los que son de ala fija, como los que pueden ver acá, ¿no? Ventajas y desventajas. Ventajas es que los multirotores pues, pueden permanecer estáticos en un lugar, tipo helicópteros, pero su autonomía no tiende a ser mucha, ¿no? Es muy bueno para más precisión en ciertos lugares, mientras que los que son tipo ala, pues podemos cubrir más terreno y tienen mayor autonomía de vuelo. No pueden estar estáticamente en un lugar, salvo que estén envueltos en círculos, ¿no? Como cuando a veces vemos a los aviones que no pueden aterrizar, o más bien como vemos luego a los opilotes que nomás están dando vueltas, ahí es su función, ¿no? Y el otro tipo de drones con los que he tenido experiencia son los drones que están aquí, submarinos, como pueden ver acá. Este es el cable umbilical que va hacia el dron y se controla con un control tipo Xbox, tipo PlayStation, ¿no? Y bueno, aquí otra vez les vuelvo a decir lo de la importancia del sensor, porque va a ser la cantidad de luz que podamos capturar y eso se traduce en la cantidad de sensor. Entonces, iniciamos con los drones más de consumo, como puede ser este Mavic Pro, versión 1, que tiene un sensor, por ejemplo, este pequeñito, y ya el Mavic 2 Pro crece su sensor, el Inspire 1 y 2, este es el tamaño de su sensor, este es el tamaño de una cámara APS de Canon, y este es el tamaño de full frame de 36 milímetros, ¿no? Para que podamos ver el tamaño de su sensor y la cantidad de luz que puede estar capturando. Los drones por sí mismos, o los sensores ópticos, nos permiten capturar fotografías, nos permiten capturar información, pero esa información no solo puede ser estática, es decir, que la capturamos en un solo momento y la tengamos en una imagen congelada y ya. Con varias series de imágenes, como pueden ver aquí a la izquierda, podemos generar
una especie de mosaico mucho más grande, donde podemos estar estudiando lo que hay abajo, ¿no? Este es el caso de una bahía, la bahía de Cacaluta, que es conocida por la película de Tu Mamá también, es esa bahía. Y aquí tenemos al lado izquierdo otra bahía, que es donde hay corales y que se armó con el mismo proceso. Cuando nosotros hacemos zoom a ese proceso de fotogrametría digital, podemos ver estos puntitos y con esos puntitos podemos hacer muchas cosas más para poder describir el entorno. El procedimiento, sin entrar en cosas técnicas, es muy general. Aquí iniciaría nuestra secuencia del vuelo del dron y tendría que hacer esta forma, ¿no? Para un tipo zigzag con bordes rectangulares, para poder recubrir o barrer la zona. Cada puntito rojo que ven ahí, pues es una fotografía tomada y es muy importante que entre punto y punto exista un sobrelape de imágenes, porque eso nos va a permitir hacer el efecto estéreo, con los que les comentaba al principio, de los estereoscopios. Ahora están aquí los estereoscopios en versión digital. Entonces, con ese sobrelape, tanto en vertical como en horizontal, podemos generar lo que vemos aquí a la derecha, que es un modelo submarino donde hay unas rocas y unas corales y los puntitos verdes significan una fotografía tomada, ¿no? Es el mismo procedimiento. Ya cuando se hace el modelado, pues ya nos queda esta reconstrucción en 3 dimensiones virtuales del espacio que queremos estudiar. Les voy a ir presentando ahorita algunos ejemplos y unas aplicaciones que he realizado con los drones. Este es el campus donde trabajo, esta es la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, el laboratorio de SIG es el que está aquí en el techo cafecito. Bueno, lo que se pretendía hacer con este trabajo es poder ubicar los sitios que tengan potencial de recarga acuífera. Para eso, pues necesitamos insumos, primero la imagen, porque trabajar el tamaño del campus no da para poderlo observar en una imagen satelital. Entonces necesitamos una herramienta que nos pudiera dar esa escala, esa resolución, para lo cual ocupamos el dron, ¿no? Se hizo el mismo procedimiento del vuelo, se tomó la fotografía y este ya es el mosaico resultante. Aquí tenemos solo 3 bandas, el rojo, el verde y el azul. Entonces tendríamos una limitante porque no tenemos infrarrojo para poder hacer estudios de calidad de vegetación. Pero lo que sí podemos hacer es empezarlo a trabajar en la parte topográfica, en la parte de relieve. Entonces, por ejemplo, aquí este mapa es el mismo campus, pero se clasificó por el tipo de roca. Les digo, no es un espacio algo pequeño para la escala de las rocas, entonces todo el campus cae en un tipo de roca. Aquí al lado derecho se hizo una clasificación de la cobertura que tuviera el suelo. Entonces, si ven lo rojo, le pusimos urbanizado, que corresponde o a la explanada o a edificios en construcción. Lo que ven en amarillo son los espacios verdes que tenemos en el campus y lo que ven en azul son las áreas que no se han ido ocupando y que están como pastizal natural. Y bueno, aquí en el mapa de abajo se clasifica el porcentaje de cobertura de vegetación y con base en estos 3 mapas podemos empezar a hacer otro tipo de técnicas que es el álgebra de mapas para poder empezar a catalogar por medio de intervalos cuál es la posibilidad de recarga, ¿no? Desde muy alta hasta baja. Y bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos la pendiente que debe de haber y el tipo de suelo. No lo mismo que tengamos una pendiente de 15 grados a una pendiente de 90, porque cuando llueve, pues en la de 90 cae literalmente, ¿no? La de 15 tendría un poco de transporte, igual con los tipos de suelo. No es lo mismo un suelo arcilloso que un suelo arenoso, ¿no? Entonces eso va a permitir la capacidad de filtración. Cuando tenemos todos estos insumos, podemos llegar a este mapa, donde lo más gris es una capacidad de recarga baja y lo más amarillito verde es una capacidad de recarga alta, ¿no?
Entonces, con eso ya podemos destinar este mapa pues, para muchas otras cuestiones, como por ejemplo, lugares donde se pueda hacer construcción, lugares donde tenemos que tener cuidado porque de ahí está filtrándose una cantidad de agua, ¿no? O simplemente para ubicar a lo mejor alguna otra obra para captación de agua. Este es otro trabajo muy similar al anterior, pero aquí lo que quería, este es el polígono del Jardín Botánico de la Universidad del Mar, que se encuentra en la localidad llamada Chepilme. Y entonces igual aquí son imágenes con 3 bandas, el rojo, el verde, el azul, y que queríamos ver cuál es el mejor sitio para ubicar especies que requieran agua, que requieran humedad o que soporten el calor y la sequía, ¿no? Para tener algo más organizado el jardín. Les digo, al no tener infrarrojo, no podemos ver calidad de vegetación directamente, pero sí podemos hacer este índice BARI, que significa índice de resistencia atmosférica. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque ahí nada más necesitamos el verde, el rojo y el azul, y esta es su fórmula, ¿no? Y la otra cosa que necesitamos es este índice, que es índice topográfico de humedad, cuya fórmula es esta, que se deriva igualmente en más análisis ocupando solo pendientes, relieves o tipos de suelo, ¿no? Estos son los diferentes mapas que se usan para construir el insumo, que construir nuestro índice, que va a ser este mapa que está en rojo con azul. Las zonas con más azul son los suelos más húmedos, los suelos que tienen mayor captación de agua, mientras que los rojos son suelos con menor captación de agua o más secos. ¿Qué otra cosa? Otra experiencia igual es con esto de los incendios. Los drones se están usando mucho, sobre todo para incendios que no lo logran captar los sensores. Ya ven que nuestro país tiene un sistema de alerta para incendios forestales, sin embargo dependen de la resolución de los satélites, que es alrededor de 1 kilómetro, 2 kilómetros cuadrados. Entonces zonas más pequeñas no se notarían en ese satélite, en esa herramienta, pero con esta otra herramienta podemos identificar, ¿no? Esta es la carretera que va de el municipio de Huatulco al municipio de Pochutla. Hacia enfrente es Pochutla, hacia atrás es Huatulco. Y aquí está la zona que tuvo ese incidente, ¿no? Ese incendio. Entonces fue un incendio que fuimos a ver para tener registro de la zona que fue impactada por el incendio. Y igual lo que hicimos fue el índice BARI para poder ver o tener un mapa donde fue más afectado el incendio, ¿no? Posteriormente al incendio, el incendio fue en febrero, nosotros regresamos por ahí de julio porque después cayó una tormenta tropical y por ahí de junio, y entonces registramos si había una recuperación de la vegetación, que es el mapa que pueden ver aquí. Lo que ven en rojo es lo que menos se recuperó y lo que vean en verde más fluorescente es lo que más pudo recuperarse. Como podemos ver, estas zonas que es donde estuvo el incendio, no se pudieron recuperar. Ahorita regresamos 2 años después, que fue el huracán Beatriz, y entonces vemos que esta zona, ya en otro mapa, esta zona es la que sigue persistiendo como que nos está recuperando, ¿no? Esto es muy importante para la vegetación y lo que de ello derive. En instrumentos, estas herramientas como acceso a instrumentos de conservación, esta es la experiencia que tuvimos, es un predio que se llama La Ciénega, que está en Puerto Ángel, este es Oaxaca, Puerto Ángel está aquí en Pochutla, dentro, y el predio está en este puntito, ¿no? Entonces, la idea de hacer este predio fue poder utilizar herramientas que nos diera una resolución suficientemente buena para poder hacer este estudio de usos de suelo y vegetación. Ya que teníamos la imagen y la calidad de vegetación, lo sumamos con la técnica de cartografía participativa para poder decidir qué uso se podía denominar en esa zona, dependiendo también del conocimiento de las personas dueñas del predio, ¿no? Cabe destacar que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son un instrumento de las áreas naturales protegidas donde no se expropia el terreno.
¿no? Para hacer áreas naturales protegidas a nivel federal hay dos medios, ¿no? O te expropian el terreno o son regulatorias de los usos. Este es el caso de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, son regulatorias de lo que puedes hacer. ¿Y qué regulaciones están? Pues no puedes hacer obras que vayan en contra de la conservación. Entonces no podemos ahí destinar este predio para un hotel Gran Turismo ni nada por el estilo, ¿no? Por eso están estos tipos de cobertura que se les dio. También debe de tener algo ecológicamente relevante. En este caso, esta zona en rojo que les estoy mostrando, aquí en la puntita de este polígono, es donde hay un manantial, digamos, está brotando ahí el agua, y de ahí escurre y llega hacia la localidad de Puerto Ángel. Entonces, digamos, esa fue la justificante ecológica para poder hacer eh, esa declaratoria de esa área destinada voluntariamente a la conservación. También se pueden usar estas herramientas en cuestiones de verificación de algo que te den permiso, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el de dragado de lagunas. Esto es Boca del Cielo, Chiapas. Entonces aquí se está haciendo, si ven, una obra de dragado. Generalmente se expiden permisos de ciertos metros cúbicos o volumen o ciertos metros cuadrados para poder hacer un desarrollo, ¿no? Ahora, ¿cómo verifican eso? Pues una es que consigamos un GPS y vayamos a pie y lo midamos. Y la otra es que utilicemos estas herramientas para tener un registro más visual y también poder hacer esa medición, ¿no? Eh, Aquí, esta es la playa de Cipolite, la que pueden ver acá. Y esto, lo que hicimos en este trabajo fue poder registrar cada mes, se hizo estos mosaicos para poder recorrer toda la playa y ver cómo es la dinámica de la playa, ¿no? Ustedes sabrán que en algunas veces la playa, el mar como que se ve retirado, en la otra como que el mar se ve más para acá. Más allá que sea el mar, es la playa la que determina esa dinámica. Entonces lo que estamos viendo acá es cómo se mueve esa playa, ¿no? Les decía, se hizo por varios meses, se pusieron 4 puntos fijos con alta precisión, con un GPS, para poder tenerlos como comparación a lo largo de la playa, y con base en esos 4 puntos fijos, pues se puede tener algo como esto, ¿no? Si nuestra gráfica va para abajo, significa que se está haciendo una oquedad o un huequito o un hoyo, y si va hacia arriba es que se está acumulando arena y nos está proporcionando más montañitas, más dunas, ¿no? Entonces con eso podemos estar registrando, además de tener las mediciones volumétricas. Bueno, este es para el punto 3. Este era para también para el punto 3, ¿no? Con una parte de los drones, ustedes sabrán que por ahí del 2012 se emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico de México. Entonces tocaba la parte de Oaxaca y se quería hacer o actualizar más bien las rutas de evacuación, porque o no había o eran rutas que ya tenían mucho tiempo y que ya las rutas donde pasaba originalmente el camino, pues ya hay construcciones, ¿no? De igual manera, las localidades en la costa de Oaxaca no son tan grandes como para poderlas observar desde un satélite. Entonces, con algunos de los drones se hizo el levantamiento de la zona urbana para poder registrar estas rutas, ¿no? Las rutas fueron designadas igual mediante técnicas de menor costo, donde aquí costo no es de dinero, sino el costo implica que no tuviera pendiente y que no tuviera alguna barrera física como una barda o cuando ya cierran la calle con una reja, etcétera, ¿no? ¿Por qué buscamos pendiente? Porque si estas fueran rutas que tuvieran que seguirse a pie, personas con discapacidad motriz, pues les resulta más difícil subir pendientes de 10 o más grados, igual para las personas de tercera edad, ¿no? Entonces, por eso se buscó este tipo de rutas. La fotogrametría digital no es exclusiva de que tenga un dron y con base en ello ya puedo hacer fotogrametría. Si nosotros tenemos imágenes viejitas recuperadas por avionetas, pero que tienen el control de calidad, que es una imagen
pues ya corregida geométricamente, ya ubicada bien espacialmente, con sus coordenadas, pues también se puede hacer ese tipo de modelados hacia atrás. Y es lo que están viendo aquí en el video. Son fotografías que corresponden después del huracán Paulina, después del 97, y que con esto se pudo evaluar o comparar lo que se decía de daños con lo que las imágenes muestran, ¿no? Este es el campus de la universidad. Si pueden ver por acá a la izquierda, se muestra el camión de la universidad volteado, ¿no? Con las llantas viendo hacia la izquierda. Entonces también, si tenemos imágenes anteriores al, al boom de los drones, también podemos hacer esta misma técnica, ¿no? Y es lo que les digo, importa mucho el contexto, el respaldo que traigamos de la parte teórica, de la parte conceptual, para poder aplicar las herramientas en infinidad de utilidades, ¿no? Aquí son dos ejemplos. Uno es a la izquierda y tenemos mm, granjas sí, de camarón que querían evaluar daños. Entonces usó este dron porque pues, era más grande la zona para poder usarlo con drones multirotores, ¿no? Y del lado derecho tenemos la evaluación de cuánto material llega de los arroyos tras tormentas o lluvias fuertes. Sigue siendo cipolite. Y entonces lo que aquí se hizo fue clasificar primero el volumen que llega y luego qué tipo de material es el que está llegando, ¿no? Llegan desde vegetación, troncos, colchones, infinidad de cosas que llegan por parte de los arroyos, ¿no? Bueno, ya más hacia la parte biológica, en cualquier biólogo que vean, van a ver que siempre está contando cosas, sean pies, sean patas, sean organismos, va a estar haciendo estudios de ese tipo porque le importa mucho contar para ver si está bien la población, si hay más niños bueno, más crías que adultos, más juveniles, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso son los conteos de tortugas. Este es Playa Escobilla, que está ahí del campus, y es una playa de arribada de tortugas. Entonces, todo lo que ven ahí como puntitos son tortugas. La CONAM es una zona que la protege. Su mecanismo de la CONAM para poder detectar una arribada es que haya más de 1000 tortugas. ¿Cómo hace el conteo de 1000 tortugas? El personal guardaparque se sube a una motoneta, recorre la playa y con un contador manual va viendo y va contando, ¿no? Así como cuando ustedes se suben a los aviones y pasa la, el asistente de vuelo y va contando cuántos pasajeros hay, igualito aquí, ¿no? Entonces, eso lo hacen cada 3 horas. Cada 3 horas están, y sobre todo, a veces en la noche, a veces en el día. ¿Qué repercute eso? Pues que el personal guardaparque, que además de hacer esto, tiene muchas otras funciones, pues dedique una gran cantidad de tiempo a estar haciendo estas actividades, ¿no? Con los drones que queríamos probar si esta herramienta puede ayudar, puede ser eficaz para el conteo de tortugas, porque el vuelo del dron, a comparación de que lleva 1 hora el recorrido de un moto, el vuelo en el dron lo hace 15 minutos. Y ya con todo el proceso de contar, lo hace en 25 minutos. Mientras que el guardaparque pues todavía no llevaría ni la cuarta parte de su recorrido, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos probar. Se hizo igual durante todo un año, se estuvo yendo cada vez que llegaban las tortugas, nos avisaban a la universidad, íbamos, volábamos el dron y tomábamos esto, ¿no? Y ahí teníamos las tortuguitas que están. Ahora, ¿cómo los vamos a contar? No íbamos a poner a un estudiante de un servicio social a estarlo contando a mano, ¿no? Usamos uso de la inteligencia artificial para que con base en la forma de la tortuga pudiera contar si hay o no tortuga. Ya que teníamos esos conteos, pues ahora era compararlo con el conteo tradicional. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué nos conviene, no? La conclusión que llegamos es que no hay diferencia significativa en el error de conteo del método tradicional con el método propuesto. Si no hay diferencias significativas, es decir, que los dos tengan el mismo error, significa que le está ganando en la parte de eficiencia de tiempo y de esfuerzo por parte del guardaparque, ¿no? Entonces la idea ahora es poder hacer una transferencia tecnológica hacia la CONAM para poder tener esa
esa tecnología. Y bueno, la otra parte que hicimos, ahora, pues sí, muy padre el contar y ya tenemos resultados, pero la parte ética que les comentaban al principio, no vaya a salir peor que tener un dron ahí que nos espanten a las tortugas y al rato deje de ser playa de arribamiento, ¿no? Todo lo que se hizo es probar el dron a diferentes alturas para ver si había un cambio conductual en la tortuga. Y se vio, bueno, estas gráficas lo resumen en pocas palabras. Si vuelas a menos de 5 metros, la tortuga tiene un cambio de conducta. Y sobre todo en el transecto de que ya salió del mar y está subiendo hacia la arena para depositar sus huevos. En ese transecto de subida, donde ya no está mojada, pero no está llegado a su destino final, ahí es donde se observó que la tortuga daba la vuelta y se regresaba al mar. Pero cuando lo volábamos a 10 o más altura, ese comportamiento ya no se veía, ¿no? Entonces, si queremos hacer esa transferencia, pues dentro de las recomendaciones está no volarlo a menos de 5 metros, ¿no? Además de volarlo a 5 metros, se voló enfrente de la tortuga, en su cola, en su lado derecho, en su lado izquierdo, y ese fue el resultado que teníamos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo podemos combinar esos de los sensores ópticos que les decía con la parte de sonar, que es lo que pueden ver aquí? Es un sonar no más grande que una pelota de tenis o una esfera de Navidad, del arbolito de Navidad. Y lo que nos permite hacer, pues, es poder ver el tipo de dureza del fondo marino, ¿no? ¿Por qué nos importa el fondo marino? Porque no va a ser la misma dureza que tenga un coral, que tenga una roca o que tenga la arena. Entonces, con los drones aéreos, pues podemos ver hasta 10 metros si las aguas están muy claras. Si están turbias, no llegamos ni a los 2 metros. Entonces, ahí se necesita otra herramienta que pueda traspasar ese hándicap, ¿no? Entonces, aquí el sonar, pues nos ayuda, ¿no? Lo que pueden ver aquí en verde son corales, lo que pueden ver en naranja ya es el parte del fondo de arena, ¿no? Eso nos permite hacer. Y bueno, al ser equipo para zonas pequeñas, pues no podemos montarlo en una lancha, ¿no? Porque la lancha simplemente encallaría, se quedaría ahí atrapada. Entonces se usa otra herramienta como un kayak y empezar a recorrer la zona por medio de kayak, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo que se dio para el Parque Nacional Huatulco. Las bahías en rojo que ven aquí son las zonas de estudio y este es el tipo de vuelo que se hizo para cada una de ellas. ¿Qué es lo que se quiso hacer? Pues tener un mapa, una cartografía de dónde están los corales, dónde están las rocas y dónde está la arena. Estos son los mosaicos que se obtuvieron de los vuelos y ya con el tratamiento queda este mapa, ¿no? Lo que ven rojo es coral, lo que ven negro son rocas y lo que ven amarillo es arena. Ahorita lo ven aquí como un continuo, pero si le hiciera zoom, verían que son fragmentos, parches, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra aquí. El parche para el coral, para la arena y para la roca en diferente bahía, ¿no? Como está predominando obviamente la arena, pero podemos ver cómo predominan las diferentes coberturas coral, parque y arena. Y ya teníamos como, estos nos da mayor resolución, podíamos tener un parche, el parche de menor tamaño que pudimos registrar es alrededor de 10 centímetros, entonces podemos decir 10 centímetros de roca, 10 centímetros de coral, ¿no? Pues con esa información que ya teníamos, igualmente la pasamos a a una aplicación que la usa ahora el Parque Nacional Huatulco, porque ellos recorren cada determinado tiempo, cada semana, recorren las playas para ver si hay algo raro, ¿no? Raro me refiero a que si detectan que hubo una fogata, si detectan que un boyado que limita la zona de coral ya se desprendió, o si detectan que un pedazo de coral se está blanqueando, se desprendió, etcétera. Todo eso lo van registrando. Su forma de registrar es que lo hacen y lo hacen a mano, o si es en tierra, pues en hojas de papel, y si es en el mar, pues abajo en un acrílico, ¿no? Veo que implica eso, que lleguen a la oficina y que lo que escribieron a mano lo capturen en un ambiente digital, en el Excel o lo que ustedes quieran, ¿no? Con este tipo de herramientas, pues obviamente bajo del agua, pues no van a poder, pero
En la parte terrestre, pues ya pueden estarlo registrando de manera más sistemática, más rápida. Si tienen internet en esa zona, se manda directo al servidor que está la app. Si no tienen internet, se queda registrado en su dispositivo y cuando tengan internet se actualiza, ¿no? Y además de eso, pues les permiten ver estadísticas en automático de las que ya están cargadas por medio de ese tipo de estudios, ¿no? Esto es de los monitoreos que hicimos en estas bahías y pues como medida que nos estábamos buscando, pues aparecían fauna, ¿no? Entonces con esa fauna, pues empezamos a registrarlo para tener evidencia de qué fauna marina está en nuestra zona, ¿no? Ahí pudimos ver coral, digo, delfines, y aquí podemos ver rayas, ¿no? Entonces le voy avanzando porque ahí van viendo más rayas grandotas, y incluso tenemos otro tipo de especie de raya, como pueden ser las rayas que saltan, ¿no? Ahí las pueden ver cómo están saltando. Son estas del género Mogula, ¿no? De las que tiene como mascota, si les gusta el base, los mantarrayas de Tampa, ¿no? Bueno, ahí está. Y bueno, ahora, bueno, hace como unos 4 años para acá, lo que hemos estado haciendo es pues, inspeccionar el fondo por medio de drones marinos. Como pueden ver aquí, son esos dos. Uno es el amarillo llega a 100 metros, el naranjita llega a unos 60 metros de profundidad, ¿no? Ambos son de cordón umbilical, no son autónomos. ¿Qué se pretende hacer? Si ustedes han visto esta serie de Nat Geo, donde, que se llama Drenando los Océanos, donde usan la técnica de fotogrametría y efectos de video por computadora, pueden recrear lo que hay abajo, ¿no? Obviamente ya aquí tratado con mayor postproducción, pero al principio es lo mismo. Tener inventariado el relieve y de ahí empezar a caracterizar lo que hay en el relieve, ¿no? Y estos son de los grupos, de los videos que se han podido obtener. Por ejemplo, está creo que a 45 metros de profundidad ahí en Huatulco. Y además de hacer el escaneo del relieve, también se está registrando qué animalitos hay, ¿no? Para poder hacer de nuevo otros tipos de estudios, ¿no? Les digo, los biólogos siempre están contando cosas. Entonces, pues ahí estar contando diferentes actividades. Este es un ejemplo de un relieve ya tratado después del procesamiento. Eso, por ejemplo, aquí es roca y mientras más azul, estos montículos que están aquí son corales. Si hiciéramos un corte transversal de esta sección, veríamos que esta es la pendiente que tenemos y cómo sube de nuevo, ¿no? Le podemos hacer las isobatas o curvas de nivel, que es lo que tenemos aquí, las etiquetitas que nos indican la profundidad a la que están. Aquí pueden ver cada una de las imágenes que se obtuvieron y fueron procesadas. Con esa información que se hizo, pues los corales pueden encontrar ahí en las referencias que crecen poco, crecen poco longitudinalmente, ¿no? Centímetros por año, pero en forma de volumen no crecen tan poquito. Entonces, si tenemos una herramienta que nos da 3 dimensiones, pues podemos calcular el volumen y poder ir evolucionando o viendo cómo va evolucionando el crecimiento o no crecimiento, ¿no? Y bueno, y después compararlos. Para que esto no sea subjetivo de que nos diga esto mide 30 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, hacemos uso también de nuevo de otra cuestión, ¿no? De lo que le llaman de pensar fuera de la caja. Hacemos uso de, por ejemplo, de herramientas que miden la precisión por ejemplo, de un martillo, de una llave inglesa, ¿no? Ustedes sabrán que una fábrica de llaves inglesas pues hace millones y tienen que cerciorarse con la calidad de que esas millones de llaves inglesas sean del mismo tamaño que la están produciendo, porque si no, pues no va a cuadrar en la tuerca, ¿no? Entonces ellos tienen software de control de calidad que lo que mide principalmente es tamaño. Pues eso se adapta a los corales y podemos medir el crecimiento, ¿no? Y ver si en realidad está creciendo o no. Y ya que tenemos eso, pues podemos imprimirlo en 3D, que es lo que pueden ver aquí.
¿Y por qué queremos imprimir en 3D? Porque a lo mejor va desde una parte divulgativa hacia una parte ya más de tener un registro físico de cómo estuvo la condición de esos corales o de ese lugar o de eso que estamos escaneando en un determinado tiempo, ¿no? Y tener ese registro ya en físico, como les digo. Y bueno, esto es ya de los últimos. Esta es la cuenca del Copalita, del río Copalita. El río Copalita es el que nutre de agua a las bahías de Huatulco y a toda esa zona turística. Entonces aquí lo que siempre se estudia que los corales les afecta el sedimento, ¿no? El polvito, la arenita que les cae encima. Y se ponen para eso pues sedimentadores en el mar y se determina cuánto sedimento hay ahí y ya sobre eso se determina si está bien o mal de salud. Pero pues ese sedimento no se crea directamente desde el mar, ¿no? Hay una parte que viene arrastrado desde la tierra, que la conduce el agua, entonces por eso estudiamos la cuenca. Estas dos imágenes que ven aquí es la cuenca del Copalita en un año de 2007 y en el otro 2017 y los usos de suelo que tienen, ¿no? Estos son los sedimentadores en el mar que les digo que capturan el sedimento que hay y las gráficas que se hacen de ello. Y esto es por medio de imágenes de satélite cómo el mar arrastra el sedimento, ¿no? Se hizo para cada uno de los meses durante un año. Este es el resultado de cuánto cambió la cobertura de suelo. Ya ven, no puede ser que nada más hayan totales, ¿no? Por ejemplo, aquí agricultura de temporal, la mayor parte perdió, pero también hubo zonas donde ganó. Así se lee esta gráfica, ¿no? Ya quitando eso y viendo dónde se perdió más, es el mapa de la derecha. Lo que indica aquí los colores es la pérdida de cierta cobertura. Si nosotros tenemos pérdida de cobertura vegetal, pues tendríamos también mayor proceso de erosión o erodabilidad, y eso fue lo que se calculó, ¿no? Y por ahí poder ver que entonces las zonas que están mejor conservadas, pues son estas zonas de aquí, donde no aparecen polígonos de colores. Y las zonas peor conservadas son donde aparece un polígono más grande, independientemente del color. Entonces eso implica que si queremos detener ese proceso de erosión, ese proceso de que llegue sedimento a los corales, también tenemos que atender esta parte terrestre. Y bueno, está aquí, lo último que les quería mostrar que nos salió, está un curso de fotogrametría de forma gratuita en el canal que creé, y ahí lo pueden entrar ustedes, no se les pide nada, ni registro ni nada, es un playlist de videos, y así lo buscan como curso de fotogrametría y ahí lo pueden tomar por si les interesa. Y bueno, como conclusión, tenemos que son herramientas de ayuda al monitoreo e investigación los drones, ¿no? No clavarnos con que el dron es el fin, ¿no? Más bien es el medio. Y la mejor herramienta no existe, ¿no? Si hubiera una pregunta de cuál dron es el mejor, pues de una vez les digo que no hay ningún dron mejor. El dron mejor va a ser el que se les adapte a ustedes tanto en presupuesto, tanto en el fenómeno de estudio que quieran estudiar, o lo que ustedes necesiten, ¿no? Y que debemos de partir de la problemática, es decir, no, yo ya compré el dron y ahora yo puedo hacer conteo de tortugas, incendios, etcétera, ¿no? Se debe de partir de, quiero estudiar incendios, quiero estudiar tortugas y de ahí qué herramienta voy a aplicar, ¿no? Y pues estas son unas de las pocas aplicaciones que yo conozco de los usos de drones. Hay muchas más que pues no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia y por eso no los sé. No les he puesto alguna diapositiva o algún ejemplo, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte y agradeciéndole pues, a todos con los que colaboro, con los que me ayudan o con los que les ayudo para poder presentarles todos estos trabajos, ¿no? Y les digo, si querían ver el curso, que es gratuito, así búsquenlo en YouTube y ahí les va a aparecer el curso, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Eduardo, por la plática. Creo que ha sido muy ilustrativa y creo que no solamente ilustrativa, sino muy estimulante en relación con lo que se puede hacer, lo que debemos hacer, ¿no? Creo que, hombre, las tecnologías siempre son
eso, son instrumentos que nos ayudan a llegar un poquito más lejos, ¿no? De lo que habitualmente hacemos, ¿no? Por ejemplo, el geógrafo, en su recorrido por el territorio, hay lugares que no puede acceder. ¿Por qué? Por razones diversas. O sea, porque están prohibidos, porque la propiedad privada te impide llegar a estos lugares. Entonces, tenemos que buscar la manera indirecta a veces de entender qué hay ahí dentro, ¿no? Entonces, los drones pueden ser un medio para ese trabajo de campo en particular que se quiere utilizar, ¿no? Entonces, creo que hay muchas de las cosas que has mencionado son aplicables a la geografía. De hecho, tú estás en un laboratorio ligado a temas geológicos, ¿no? Ecosistémicos, ¿no? Bueno, estaba, porque ahorita estoy de sabático, pero sí, estaba en un laboratorio el laboratorio de sistemas de información geográfica, que es de la universidad y que le presta servicio a todos los profes, investigadores o estudiantes que necesiten hacer uso de alguna tecnología en particular. Bueno, entonces, pero de todas maneras, mucho de lo que has explicado tiene que ver con la geografía. Es decir, entendido a grosso modo, la geografía entendido el medio físico, el espacio terrestre, hay muchas cosas, bueno, espacio terrestre y marino, veo, hay muchas cosas que se pueden hacer, y además que es muy relativamente sencillo. Tiene un procesamiento posterior, no solamente es soltar el dron y ya está, sino que hay que hacer toda una estrategia para poder llegar al objeto de estudio, ¿no? En ese sentido, pues tú has explicado pues, el tipo de recorrido, cómo íbamos captando las imágenes. Hay que pensar exactamente por dónde te interesa que vaya ese aparato, ya sea submarino, ya sea aéreo. Eh, Decías que la óptica no es importante, pero sí que debe ser. No sé eh, si es poco importante. Quiero decir, yo no sé si todos los drones pueden usar solamente sistemas ópticos o pueden usar también otro tipo de, de sensores. No, sí, sí se puede usar otro tipo de sensores. Por ejemplo, hay sensores, los LIDAR, los famosos LIDAR, que los montan a los drones, sensores de sonar, que también le han montado, sensores que miden, por ejemplo, partículas, sobre todo para los que estudian problemas en el aire, en la atmósfera. Le ponen sensores que miden o cantidad de ozono, de diferentes partículas que les interesen medir, ¿no? Sí, es un como complemento del vehículo con el sensor. El vehículo es el drone y el sensor es el que se le pueda montar, ¿no? Cuando inició esto, pues los sensores eran macros, eran grandes y el drone tenía poca capacidad de carga. Entonces no se podrían montar tantos. Pero ya en la actualidad ha pasado las dos cosas. Los drones han como tomado sus vitaminas y se pusieron más fuertes y los sensores se han también hecho más pequeños. Entonces ha favorecido que ya un dron pueda cargar diferente tipo de sensores para poder estar midiendo pues lo que a uno nos interese, ¿no? Ya sea atmósfera, tierra, aire, agua. Y una pregunta, ¿tú cómo llegaste al uso de drones? O sea, porque tú tenías esta formación ya con imágenes satelitales, con fotografías aéreas, y de repente hay una necesidad de usar una tecnología nueva que no sabe bien cómo funciona, pero que crees que es ideal para los proyectos que están desarrollando en la universidad. ¿Cómo llegas tú a eso? ¿Cómo llega el laboratorio a eso? Bueno, yo llegué a eso porque en la licenciatura me interesaba mucho estudiar los corales desde los satélites. O como yo estudié en Veracruz, los corales allá son más grandes que los que hay en Huatulco. Cuando llego a Huatulco, me topo, quiero hacer lo mismo que hice en Veracruz, me topo pues que no me da, ¿no? La imagen satelital no me permite ver ni un coral, ni el más grande que hay en Huatulco. Pues entonces surge la necesidad de que, ¿cómo le hago? Entonces, primero era usar los globos de esos tipo Zeppelin, pero eran algo inestables, era algo caro el ponerle helio. Y entonces me volqué a los juguetes, a los helicópteros, a los avioncitos, y era más económico, pero
habías que pasar 1 hora y a veces nada más tenías 2 fotografías si estuviste 1 hora, ¿no? En campo. Eso fue por ahí del 2010. Ya en el 2012, esta empresa china de DJI es la que masifica los drones, ¿no? Con su primer modelo de Phantom. Por suerte iba siguiendo, bueno, me gusta seguir las cosas así tecnológicas y vi que lo iban a vender en México y pues lo compré. Y de ahí vi que era otro mundo, ¿no? Era todo mucho mayor fácil, más facilidad, más accesibilidad. Eran caros, pero no tan caros. O sea, no, a comparación de una imagen satelital de ese entonces, pues costo-beneficio convenía un drone, ¿no? Y luego, pues ya con el tiempo, pues ya se masificó los drones y el precio bajó aún más. Así es como llegué de la necesidad de querer estudiar los corales con percepción remota y que la herramienta tradicional no me servía. Yo lo que estaba viendo, bueno, una cosa que me ha impresionado es el tema de las tortugas. Porque no solamente, bueno, primero lo que has explicado del trabajo de los funcionarios de la Semarnat, de CONAM, que tienen que hacer conteo manual. Y entonces, bueno, eso es un trabajo de chinos, ¿no? Y además el tiempo que, bueno, aparte de las multifacetas que tiene que tener el encargado de la Semarnat, tienes que usar un tiempo brutal en eso y encima siempre que con fallos, ¿no? Y no solamente esto, sino que luego has juntado la inteligencia artificial, porque claro, tienes que identificar la forma de la tortuga para que el conteo sea lo más efectivo posible. Bueno, y una serie de cosas más que solamente aquí estoy resumiendo en plan rápido, pero yo estaba pensando, mira, en la Ciudad de México, en el área metropolitana, en las áreas metropolitanas en general, incluso Oaxaca, ciudad de Oaxaca, por ejemplo, o la zona de crecimiento urbano de Huatulco, que es importante, para el tema de control de población, de habitajes, asentamientos urbanos y irregulares, para el tema de talas, para el tema de apertura de nuevas terracerías. Es decir, se puede hacer realmente un trabajo bastante completo a partir de esa tecnología, quizás empezando como un juego, pero después ese juego tiene implicaciones reales. Podemos ofrecer a la Semarnat o podemos ofrecer a la Ciudad de México un servicio de control de los asentamientos irregulares en toda la zona sur de la ciudad, que es brutal, ¿no? Y no sé, y tratar de controlarlo más o buscar soluciones, no sé. Se pueden buscar varias posibilidades, ¿no? Dime. Sí, perdón, estaba un micrófono apagado. Sí, es muy útil. Digo, ahorita ya les presenté lo que queremos hacer en Huatulco. Inventaríamos, nos llevó 6 meses barrer toda la zona urbana y la zona hotelera, porque un problema que tenemos allá es que cuando llueve o hay inundaciones, pues, bueno, cuando llueve mucho se inunda y entonces queremos tener como un Huatulco de alta definición para de ahí tomar decisiones, ¿no? Como por ejemplo las coladeras, la basura que se está juntando, sitios que tienen mala pendiente y que van a causar que sea una avenida rápida y que se va a llevar hasta árboles, ¿no? Y esas cuestiones, arbolado, por ejemplo, en la universidad otro profesor colega hizo un estudio sobre el arbolado de Puerto Escondido, si tenía un déficit o no, de acuerdo a los estándares de salud. Y entonces, sí, tiene una aplicación muy, muy grande tener imágenes de esa escala, de esa resolución, porque son, digamos, que convivimos diariamente, ¿no? Con lo que estamos conviviendo, con los problemas que enfrentamos como personas, como peatones, como ciudadanos, ¿no? Adrián, ¿tienes alguna pregunta? No pregunta como tal, sino mencionar una que alguien comentó por Facebook respecto a que a lo mejor se desvió un poquito respecto a qué tipo de embarcaciones requiere la universidad o tiene la universidad como embarcaciones propias para realizar los estudios con los drones en aspectos marinos. Es una pregunta que agregaron y bueno, ahorita ya seguimos con la plática de otras mías también.
Aquí la universidad tiene 3 embarcaciones. 2 son lanchas de 10, 12 metros y una para ambientes lacustres, lagos, ríos, sí, ríos, que es como de 6 metros, ¿no? Esas son las con las que contamos. Ya más allá de cuestiones técnicas de embarcaciones, pues no me las sé, pero pues es una lancha de 12 metros, 2 motores, tenemos espacio para los tanques de buceo y para un pequeño espacio donde despegamos y aterrizamos los drones, que ya cuando son más pequeñitos, pues directamente de la mano los despegamos y aterrizamos. Y para el caso del que es marino, pues nada más llevamos una mesita y sobre eso se pone la consola, que les digo que es como tipo videojuego, con una pantalla para poder ir viendo y grabando lo que va viendo el dron por abajo. Gracias. Digo, era una pregunta que tenía ahí un compañero, bueno, una persona vía Facebook. Si quieren, continuamos con lo que nos estabas diciendo. O si hay alguna otra, ahorita preguntamos. Si no, de todas formas, yo tenía ahí a lo mejor alguna duda, ¿no? Respecto, digo, en este aspecto más tecnológico respecto al tiempo de vuelo. Y tú mencionabas, ¿no? Hay ventajas que tiene un dron de rotores frente a un dron de ala fija. Pero en este aspecto, en términos promedio, no sé si se puede mencionar así, ¿cuál te ofrece más tiempo de vuelo, digamos? El de ala fija. Por ejemplo, los últimos, que el Mavic 2 Pro ofrece un tiempo de vuelo en playa de 35 o 40 minutos. Y es importante mencionarlo porque pues, en Ciudad de México va a ser menor, ¿no? La densidad del aire es menor en Ciudad de México que en cualquier ciudad que tenga playa. Entonces allá a lo mejor en la Ciudad de México está dando 30, 25 minutos. A comparación de una de ala fija, ese blanquito que veían ahí nos da entre 1 hora y 1 hora 10, ¿no? En ese estudio que les mencionaba de los estanques, más nos aburrimos en que se acabara la batería, ¿no? Ya habíamos hecho el trabajo, pasaron otros que les enseñamos, aprovechamos para enseñarlos a pilotar y no se acababa la batería, entonces pues ya mejor lo bajamos y ya no nos llevamos. Sí, y ese es un dato importante a mencionar porque de pronto, incluso nosotros, ¿no? Nos hemos visto ahí envueltos un poco en cuando queremos solicitar o utilizar un dron, de pronto mencionabas, ¿no? Va a depender, el dron es el medio, entonces va a depender básicamente de nuestro plan de trabajo o del problema que queramos resolver para saber cuál nos va a convenir. Digo, en este caso, si ya tienes uno, a lo mejor te tienes que adecuar a ese, pero justo sirve para hacer una planeación, o a lo mejor si vas a destinar presupuesto a un proyecto, sí te conviene saberlo desde un inicio. Y bueno, aquí hago paréntesis, cabe mencionar un asunto que tuvimos para levantar una zona, unas poligonales de unos asentamientos en una parte de la Ciudad de México. Se optó por la opción de un vuelo con una avioneta, pero hubo una serie de complicaciones por los permisos y porque era zona de vuelos que al final terminó retrasando el proyecto varios meses. Cuando, digo, a lo mejor las cuestiones de costo eran distintas, pero quizá una solución más rápida habría sido optar por un dron. A lo mejor era más cara en términos reales, pero si hubiésemos sabido la parte que nos iba a dar de problemas la serie de permisos para que la avioneta pasara, hubiésemos optado a lo mejor por algún tipo de dron y ese tiempo que se perdió en meses y a lo mejor era un poquito más caro con el dron en ese aspecto según las cotizaciones, pero digo, el tiempo cómo lo pagas, ¿no? Ya habíamos retrasado bastantes meses y es una cuestión importante. Otro dato que también me gustó y del cual hablaste fue de la parte de las evaluaciones en la costa para medir qué tanto aparentemente se ha retirado el mar, qué bueno que lo mencionas en cuanto a, estás hablando que es un cambio de forma en la morfología de la playa, más que si el mar se retira o no. Y yo lo vi un poco, fuimos a una visita a Coyuca, en la laguna de Coyuca y a un costado de Acapulco, tuvieron un problema de mar de fondo y justo no sabían hasta dónde había llegado toda esta barra que se desbordó, básicamente la línea de costa, bueno,
la barra subió alrededor de 2, 3 metros y enterró muchas viviendas. Y justo ahí viene un problema que se vincula, ¿no? La parte social de gente que fue construyendo hacia esa zona con un rezago social más marcado frente a la zona de Acapulco, y empezaron a invadir, a construir poco a poco una palapa, después se convirtió en casa, después en casa de dos pisos con una alberquita para que lleguen los turistas a comer, y posteriormente les llega este fenómeno del mar de fondo, entierra las viviendas, entierra las palapas, y además invade, o bueno, llena de arena la parte de la laguna, y le da en la torre a toda la producción de camarón, de la cual muchos subsisten en la zona. Entonces, de entrada ahí, ¿cómo abordar el problema? Pues esta sería una parte, ¿no? Digo, uno de los medios que les podría apoyar a la toma de decisiones, ¿no? O a un análisis de lo que está sucediendo ahí, qué acciones tomar. Y bueno, yo vi que tú lo mencionaste más hacia Cipolite, pero justo es uno de los ejemplos que pudo haber servido en ese momento. Sí, sí, justo también eso pasa ahí en Cipolite, por eso lo hicimos, porque cuando hay mar de fondo, la arena sube tanto que los restaurantes que están ahí, que son palapas con mesas, pues se llena literalmente hasta el techo de arena. Entonces, pues queríamos ver cómo esa dinámica que tiene, y bueno, lo hicimos en un año, la idea es que se siga haciendo por más años, porque la dinámica, ahora otra vez, el proceso o el fenómeno obedece a una escala mayor, temporalmente hablando, que un año, ¿no? Tendríamos que verlo más 10, 15 años, donde sí se pueda reflejar bien toda esa dinámica de arena que hay, y podemos ahora sí, ya con base en esa información, tomar alguna decisión, porque si un año sí nos quedaríamos cortos, a lo mejor refleja esa hondadura o esa lomita que se formó, que no es promedio, ¿no? A lo mejor es alta, o a lo mejor es un promedio. No lo sabemos porque no lo hemos medido más, con más tiempo. Yo tenía una pregunta, no sé bueno, veo que lo que estás explicando, Adrián, o lo que has explicado tú, Eduardo, tiene que ver también con el ordenamiento territorial. En ciudades como las nuestras, ¿qué tan útil sería que, bueno, en los institutos de geografía o los que nos ocupamos del territorio, pudiésemos emplear uno de estos aspectos, en el ordenamiento territorial, y mejorar las condiciones de vida de la población? ¿Qué tan útil sería ese tipo de tecnologías para hacer este tipo de estudios? Yo lo veo muy, muy útil y muy práctico y muy, muy viable, ¿no? Porque hablando del aspecto técnico de drones, han bajado de costo, son más accesibles ya a más. Operarlo cada vez es más sencillo porque tiene como un montón de sensores que te impiden chocarlo, aún así lo chocan, pero cada vez es más sencillo manejarlo. Hablando de parte del ordenamiento, muy útil, por ejemplo, designar las zonas que no debemos de construir porque son zonas de riesgo, ya sea de que haya derrumbes de laderas, de que haya suelo inestable, de que se inunde. Con esto lo podemos identificar muy bien porque el dron lo que mejor hace son los estudios de relieve. Entonces ahí ya podemos ver pendientes, podemos ver zonas huecas, podemos ver hacia dónde escurre el agua, etcétera, ¿no? Otra, podemos estar monitoreando constantemente el fenómeno del crecimiento urbano, si está hacia las políticas que nosotros hemos diseñado o no. Estar monitoreando la invasión de predios, ¿no? En Huatulco últimamente nos ha tocado eso los últimos años, que vemos cada vez más lugarcitos que van llegando, se van llenando de gente, y también para estar monitoreando, por ejemplo, los permisos que se dan de los usos de suelo, ¿no? Para evitar esos cambios de uso de suelo, que a veces es un fenómeno más rápido que la velocidad que tiene la autoridad para actuar, ¿no? Para ir a verificar, para ir a constatar que ese cambio de uso se cambió, ¿no? O simplemente de diseñar el nuevo espacio, territorio, o el nuevo paisaje de acuerdo a las políticas que emanen del ordenamiento. Gracias por la respuesta. Nos preguntan en el Facebook, doctor Martín Checa, ¿qué normativa se tiene que tener en cuenta para volar un dron en las ciudades en general, en las ciudades mexicanas? ¿Hay algún tipo de permiso que se ha de conseguir? Porque yo lo que estoy viendo es que todo lo que has hecho es en áreas naturales protegidas que imagino
que hay un permiso ya de la CONAM, de la Semarnat, por decirlo, ¿no? Pero sobre ambientes urbanos, ¿qué permisos habría que conseguir? Sí, ya hay una ley que inició como una circular de la antes Dirección General de Aeronáutica Civil, que ahora es la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, donde te determina comportamiento que tengas con el dron, ¿no? Primero, pues te lo clasifica al peso que tenga el dron. Entonces, si tiene un peso menor a 2.5 kilogramos, entra en el estatus de que no se debe de registrar, ¿no? Se maneja el término de licencia, en realidad no es licencia, es un permiso de vuelo. Pero bueno, de acuerdo al tamaño y carga útil que tenga, los clasifica en micro, pequeño, medianos y grandes. Los micros hasta ahorita no los están regulando tanto. ¿En qué se refiere la regulación? En que no pueden volar, por ejemplo, no pueden volar sobre 10 personas en tumultos de 10, ¿no? Arriba de ellos no los podrías volar. No puedes, para hacerlo en cosas de ir a grabar, por ejemplo, en esto de la producción audiovisual, de ir a grabar artistas, conciertos, si se requieren otros tipos de permisos. Para estudios, pues eso de no volarlos a 10, tenerlo siempre a vista, o sea, nunca que lo mandes a 1 kilómetro donde ya no lo vas a ver con tus ojos, sino que sí lo estés viendo con tus ojos. Avisar, si es una zona urbana, avisar a esa zona que tienes que volarlo. Y bueno, hay otros ya de requerimiento general, no importa si es micro o más, que pues no puedes volar arriba de penales, ¿no? De cárceles, de cerezos. No, ahora no puedes volar arriba del palacio, no puedes volar en hospitales. Y además de esa legislación que digamos es la que ocupa México, los propios drones, los más modernos sobre todo, ya vienen con zonas de vuelo y de no vuelo. Entonces, como ya traen el GPS integrado, si tú lo estás volando ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, te va a decir que no lo puedes volar y no despega, porque detectó que está en ese lugar, ¿no? Entonces, si estoy en la playa, ahí en Huatulco, pues va a detectar que no hay normativa y sí lo puedo volar. Tampoco lo vas a poder volar si estás a menos de 8 kilómetros del cono de aterrizaje y despegue de un aeropuerto. Pues tampoco lo vas a poder volar. Y esas normativas pues son como zonas buffer, zonas como un semáforo. Lo rojo es donde no lo puedes volar, lo amarillo es donde sí lo puedes volar, pero tienes que mandar un mensaje de que lo vas a volar tú ahí y estás consciente de los riesgos y te vas a hacer cargo de que si algo pasa. Es como una justificante para si pasa algo, pues ya tú te echaste la soga al cuello. Y la zona azul, que es vuelo casi libre, ¿no? Nada más siempre tener esos cuidados. Pero la normativa ahí está, es de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil. Estás mencionando otro tema a tener en cuenta. Se te acaba la batería de dron y cae sobre un vehículo, sobre una casa y ocasiones perfectos. Entonces, una cosa que hay que tener obligatoriamente es un seguro a terceros, ¿no? No sé si ustedes tienen ese seguro. Sí, ese lo marca en la normativa. Nosotros tenemos el seguro por parte de la UNI, pero ya en drones comerciales para pues, iniciativas personales sí es bueno tener un seguro de daños a terceros por cualquier cosa. Yo estoy viendo que cuando voy aquí a la Jusco, voy aquí a las áreas protegidas o medio protegidas de Ciudad de México, de repente se ha puesto de moda tener un dron. Entonces, cada quien va con su dron, hacen un ruido considerable, no respetan ni los pájaros ni ningún tipo de fauna, ni siquiera la de dos piernas, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de regulación en este sentido? Es decir, has mencionado que, bueno, si son grupos de 10 personas, bueno, los que en justo hay veces somos cientos de personas que suben de la parte más alta y no te digo que todo el mundo tenga dron, pero sí que se ha hecho cada vez más frecuente que todo el mundo tenga un pequeño dron para jugar, ¿no? Y lo echa a volar, con el ruido que supone. Entonces, en las áreas naturales protegidas, no hay ninguna regulación aparte de eso. Algunas la tienen,
algunas ya empiezan a tenerlas. Por ejemplo, digo, a veces no lo asociamos tanto como área natural protegida porque vemos pirámides, me refiero a Tulum, pero Tulum es un parque nacional que lo norma CONAM, entonces ahí no lo puedes volar. Y la justificante que expidió Tulum es que pues está la zona arqueológica, ¿no? Entonces no lo podías volar. Zonas que no tengan algo arqueológico, hay algunas que ya empiezan a legislar, sobre todo porque se han basado en artículos que mencionan que el dron altera el comportamiento de la fauna silvestre. Entonces, ya hay unas que sí están normando, sobre todo donde hay mamíferos grandes. Y en otras, pues, no tienen normatividad. Entonces, siempre es bueno, digo, si vas a volarlo y no pasa nada, pues que bueno, ¿no? Pero siempre es bueno estar, avisándole al director o al responsable del Parque Nacional, del Parque Nacional o del área protegida, mínimo para que esté consciente de que hay ahí, de que vas a estar ahí, y si hay alguna normatividad que tú no sepas, pues ya te avisan, ¿no? En ese sentido. Luego otra cosa más que has mencionado en tu plática, bueno, en las respuestas a la plática, es en la aplicación práctica. ¿Quiénes son los clientes potenciales de la información que se puede sacar de los datos del dron? ¿Cuáles son los clientes habituales de los ¿Ya en drones? la parte privada, en la parte de investigación o en general? Vale, porque imagino que, a ver, yo soy propietario forestal o soy miembro de una comunidad de aquí, cerca del Estado de México, y me interesa saber cómo están de salud los árboles. Entonces, yo podría contratar, podría ser interesante hacer un estudio a partir del dron. Imagino que se puede ver diferente coloración de los árboles o algo así. Sí, Eh, sí, justo así en Puerto Escondido, hacia arriba, está la zona eh, forestal que tiene acceso la UNI por acuerdos con la localidad. Lo que ahí se quiere hacer es de pinos, entonces lo que quiere ver es cuál de los arbolitos son más viables de acuerdo al fruto, de acuerdo a la piña que sale, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace esa localidad? Pues va viendo y va registrando. Los que no son tan viables, pues los usan para la silvicultura. Con el dron la idea es que se tengan los modelos y, por ejemplo, un ingeniero forestal que si nos está viendo va a tener más razón de esto, hace el modelo del canopy o del dosel y luego ahí se puede identificar el fruto y lo mismo que hace un ingeniero de manera manual, que mide el tronco y que saca las diferentes mediciones. Cuando ya tenemos nosotros esa parte en 3 dimensiones se puede hacer, ¿no? Obviamente no con el programa que usas para hacer el modelo 3D, ¿no? Sino con un programa forestal ya puedes sacar esos, ¿no? Entonces sí, los ingenieros forestales son como los usuarios y los clientes que podrían utilizar este tipo de tecnología. También la parte de los topógrafos para medir pendientes, para medir cómo trazar las calles, las avenidas, eh, que, monitoreo de obra, por ejemplo, cómo va avanzando tu obra, lo puedes hacer con los drones porque vas a tener imágenes cada periodo de tiempo. En la parte urbana también los que se dedican al paisaje, los que se dediquen al territorio, pues porque tienen ahí una información que les va a ser útil si lo hacen sistemáticamente, ¿no? Sí, y bueno, y muchas otras utilidades que puedes saber. Yo te cuento que en el día de donde soy, yo soy fan de los estudios de montaña y entonces hay una asociación en España que se llama Asociación de Pueblos de Montaña, ¿no? Y entonces salió a colación un pastor, un joven pastor, que para controlar sus ovejas o para controlar las vacas, les pone un chip y entonces ya los perros los tiene porque hay que seguir pastoreando, ¿no? Hay que seguir moviendo el ganado, pero controla su ganado a partir de un dron. Entonces suelta el dron y entonces va buscando todas las vacas que tiene, ¿no? Pues si tiene 100 vacas, pues allá todas las 100 vacas.
Si son tanta oveja, pues tanta oveja. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que incluso en las zonas más desfavorecidas económicamente, geográficamente, porque son zonas con mucho relieve, porque quizás la zona es muy humilde en ese punto de vista rural, los drones podrían ser suministrar información que pudiese servir a una comunidad rural a salir adelante o mejorar quizás su producción, controlar plagas, ¿no? Estos serían pues, aspectos útiles, ¿no? de la aplicación de los drones, ¿no? Sí, ayuda mucho sobre todo en ambientes como menciona de pocos favorecidos, porque es como tener un ayudante que no requiere comida, ¿no? Que no requiere mantenimiento, que le esté uno pagando para que haga la cosa. Sí, he visto eso de las ovejas. Aquí en México, en Sonora, en Coahuila o Sonora yo creo, usan para las reses encontrarlas en la noche ¿No? porque ya van igual en el collar tienen un aparatito que pues, en la oscuridad brilla y entonces el dron anda ahí y ya las encuentra y las regresa, ¿no? Para las plagas, he visto que también lo usan, por ejemplo, para estar monitoreando eh, la fauna nociva que va llegando a los lugares rurales y estarlos viendo, bueno, ya con otras técnicas, trazar las rutas que siguen, ¿no? Para poder implementar pues las medidas que impidan que esa fauna siga siendo de las suyas. Pero sí yo lo veo bastante, un uso complementario bastante útil en esas zonas, ¿no? Sobre todo que requiere energía eléctrica para la batería, pero no requiere los insumos urbanos, entonces es muy útil ubicarlo en esas zonas rurales o zonas de difícil acceso. No sé si Adrián tenía alguna pregunta. A ver si no, ya son las 3, creo que hay que ir cerrando la sesión. Bueno, en todo caso, Adrián, ¿tienes alguna pregunta última para hacer ya para cerrar la sesión? No se escucha. Ya tenía cerrado mi micrófono. Solo ya retomando este aspecto, ¿no? Sí, de saber en qué momento, bueno, no de saber, de la utilidad que puede tener estas herramientas como tal. Ya sabemos que hay quienes se pueden especializar mucho más en este tipo de tecnología, e incluso ya mencionamos que hay escuelas, colegios, Centro Geo, por ejemplo, unidades, instituciones dedicadas ya de lleno a este tipo de geotecnologías, que en otros lados a lo mejor las tomamos solo como medio de herramienta, pero recalcar, ¿no? Que pueden servir tanto para hacer buen uso de ellas o un mal uso. Yo recuerdo un ejemplo de denuncias que hubo ahí, tanto por las imágenes que ya publica Google Earth, a veces con mejor resolución o vuelos, que han servido justo para saquear algunos edificios en cuanto a materiales que se pueden vender desde chatarra, como tuberías, o cosas costosas, ¿no? Algún tipo, algún instrumento, porque hay gente que se dedica a explorar esta parte justo como con fines de delincuencia, ¿no? Pudiese ser esa la contraparte que a veces tenemos, e incluso, ¿no? También saber que ya hay mucha gente que puede acceder a un dron simplemente como un juguete tal vez, que no es lo mismo que esté en manos de alguien que a lo mejor se dedica a hacer investigación o ciencia y le puede dar desde luego un mejor uso y un mejor manejo a los datos, ¿no? Generar información para diversos estudios. Pero también está la otra parte en donde tenemos el ejemplo, ¿no? De se me fue ahorita esa parte de la idea, pero justo el poder manejar este tipo de instrumentos de una manera ya tan intuitiva en la sociedad que pudiera desplazar a ciertos sectores, ¿no? Y esa es también otra problemática que se plantea, el ejemplo del reemplazo que mencionaste ahorita, de la mano de obra humana, o ejemplos que han estado surgiendo en algunas ciudades que están haciendo pruebas, ¿no? Que ahora las entregas a domicilio son desde un dron, ya se han hecho pruebas, no sé, de comprar una pizza, comprar unas cervezas, y en vez de que un repartidor vaya y te entregue a casa,
pues está empezando a ampliar esta tecnología. Ahorita pareciese un chiste, ¿no? Así nos ha sucedido a lo largo del tiempo con varias cosas, ¿no? Antes no sabíamos que íbamos a poder pedir un taxi con el celular, justo este asunto, o que cualquier institución o algún proyecto que se quería hacer y había que destinar recursos grandes a encuestas, a hacer estudios de mercado, a hacer marketing, y ahora ya hemos dotado a toda la gente de un teléfono en donde nosotros estamos regalando nuestra información, a veces sin siquiera saberlo, y justo, ¿no? Hay quienes aprovechan todos estos datos desde información con GPS o móviles, ahora con drones, y pudiesen ser o repercutir a lo mejor en la parte económica. También otro ejemplo, ¿no? Muchos bancos ya están metiendo también gran parte del manejo de sus datos vía móvil o cajeros automáticos, y se refleja, ¿no? Hay varios bancos que ya han despedido a gran cantidad de personas, de cajeros, justo por este reemplazo de la mano de obra, y pues en este caso la tecnología ni te va a hacer huelgas, ni te va a pedir de comer, a lo mejor te va a requerir un cierto mantenimiento, pero te va a trabajar casi las 24 horas del día. Entonces también de pronto viene este escenario, ¿no? Que hay que solo tener en cuenta, tendrá sus lados positivos y sus caras negativas, solo para tenerlo ahí en mención. Pues ya cerramos la sesión. Quiero agradecerte, maestro Eduardo Ramírez, ¿no? De la plática que has dado, creo que ha sido muy interesante. Esta grabación se quedará, ahora quedará aquí, pero la intención es subirla a YouTube. Vamos a arreglar un poquito para poner un título y esas cosas, ¿no? Y entonces estará disponible, espero que esta semana mismo en la página de YouTube, si estás de acuerdo, que esté colgada. No se dice nada sensible, digamos. Sí, muchas gracias. Y después quiero también agradecer a los que estáis aquí metidos en el Zoom, y los que os habéis colgado al YouTube, que estáis aquí en esta primera sesión del nuevo ciclo de conferencias de los jueves geográficos, y os esperamos la semana que viene con otra plática, el día 9 de septiembre, de la maestra Laura Quiroz, del Laboratorio de Estudios Socioterritoriales, ¿no? De Coajimalpa, una plática que se titula La percepción remota para el análisis de los servicios ecosistémicos, en el caso de la infraestructura verde. También será muy interesante. Estás invitado, Eduardo, también a asistir, si quieres, ¿eh? Y otros alumnos. Y nos veremos de aquí a una semana.